Aló, hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué grato poder encontrarnos en esta tarde. Los queremos invitar cordialmente a compartir en este webinar. Este webinar se llama Convivencia Escolar hacia la construcción de espacios inclusivos y está siendo organizado por la UNICEF. Tendremos en este webinar dos momentos, ¿ya? Dos bloques. Primero, una exposición breve de los distintos panelistas que van a compartir información sobre sus estudios. Y en un segundo momento vamos a hacer una mesa de conversaciones con las expositoras, ¿ya? Y nos interesa mucho que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat de YouTube. Así que les animamos, les invitamos a que vayan escribiendo sus comentarios, sus dudas, para poderlas conversar posteriormente. Bueno, el espíritu de este webinar se instala en entregar esta información, compartir los resultados de esta investigación, ¿cierto? Para que se permita con esta información a las comunidades escolares y a quienes están tomando decisiones sobre la temática de convivencia escolar, ¿cierto? Y que además sea muy nutritiva para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Especialmente la invitación es a resguardar los derechos de los integrantes de las comunidades, desde una perspectiva inclusiva y formativa. Entonces, para comenzar, vamos a dar el pase a Pablo Alfaro, quien es oficial de educación de la UNICEF aquí en Chile, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Pablo. Gracias, Magdalena. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Pablo Alfaro, oficial de educación para la oficina de UNICEF en Chile, y quisiéramos darles la más cordial bienvenida a este webinar titulado Convivencia Escolar hacia la construcción de espacios inclusivos. Vaya también un especial saludo a quienes me acompañan, para las destacadas expositoras y expositor con quienes tendremos la oportunidad de dialogar: Isidora Mena, Magdalena Sánchez, Verónica López y Joaquín Subercasó. Como ustedes saben, UNICEF es una agencia de las Naciones Unidas con el mandato de promover los derechos de niños, niñas y adolescentes, ayudando a satisfacer sus necesidades básicas y a expandir sus oportunidades para así alcanzar su máximo potencial. En esto, UNICEF es guiada por la Convención sobre los Derechos del Niño, que hace pocos días cumplió 31 años desde su ratificación por el Estado de Chile. Desde UNICEF, por lo mismo, promovemos el derecho a la educación, no solamente el acceso, sino también la calidad de la educación. La convivencia escolar afecta al bienestar y el desarrollo socioafectivo de niños, niñas y adolescentes. Esto, a su vez, impacta la disposición y los resultados de aprendizaje, pues sabemos que el aprendizaje requiere de lugares protegidos, entornos seguros y de confianza. También la convivencia escolar es un aprendizaje en sí mismo. Desarrolla la autoestima, el aprender a vivir en comunidad, el respeto a sí mismo y a los otros. Sabemos que esto representa un enorme desafío para el sistema educativo, en jardines infantiles, en escuelas y en liceos, en educación parvularia y escolar. La voluntad y el empuje de tantas y tantos de ustedes enfrenta desafíos, obstáculos y tensiones de todo tipo. Por eso, desde UNICEF aspiramos a contribuir a ese impulso en la dirección correcta, apoyando a las instituciones y a las y los profesionales de la educación. En este webinar serán presentados dos estudios desarrollados por encargo de UNICEF. Trabajando con la Superintendencia de Educación durante 2019-2020, Focus y Valoras desarrollaron un estudio sobre reglamentos internos. También Focus desarrolló un estudio sobre colaboración en resolución de conflictos. Adicionalmente, será presentado un estudio que cuenta con el patrocinio de UNICEF, como es el de prácticas de exclusión y segregación en escuelas chilenas. Les invitamos a continuar al tanto de futuras publicaciones y eventos de UNICEF Chile en educación, completando el formulario en el link que dejaremos en el chat. Ahora tiene que estar apareciendo. Próximamente estaremos publicando una cartilla con tips y claves sobre reglamentos internos orientada a las comunidades educativas. También les invitamos a revisar en nuestro sitio web de UNICEF Chile las publicaciones y videos que están ahí. Nuevamente reciban un cordial saludo de mi parte y les dejo nuevamente con Magdalena. Muchas gracias, Pablo, por esta invitación nuevamente para que revisemos la página de UNICEF con todo lo que nos acaba de ofrecer, ¿cierto? Y entonces en este momento vamos a dejar a Isidora Mena, quien de alguna manera nos va a entregar un contexto sobre el cual se enmarcan estos tres estudios que vamos a presentar hoy. Isidora Mena es directora ejecutiva de Valoras,
con larga trayectoria en la temática de convivencia escolar. Isidora. Muchas gracias, Maida. Lena Torres, también de Valoras. Yo diría que hasta hace un poco más de 3 décadas el tema de convivencia escolar no era un tema urgente. La inclusión tampoco, porque habían escuelas especiales donde iban los niños que tuvieran diferencias más notorias. Hace poco más de medio siglo, un poco más, la cobertura era tanto más baja que la heterogeneidad no era tan evidente tampoco. Hoy día diría que ha cambiado rotunda e irreversiblemente el panorama. Primero, estamos todos en la sala y todos diversos. Hoy día nos hemos dado cuenta que somos todos diversos, no nada más que algunos. Por otro lado, el siglo XXI nos trae tecnologías y derivado de estas tecnologías una cultura que hace que las jóvenes sean personas muy distintos, niños, niñas y jóvenes, con más conocimiento en ciertas áreas, que se aburren fácilmente con las metodologías pedagógicas de antes y que no se contentan con un sí porque sí o un no porque no o hazme caso porque soy adulto. Ni tampoco se contentan con no tener participación en asuntos que competen a sus vidas. Son niños, niñas y jóvenes muchísimo más empoderados que antes. A ese empoderamiento contribuye también una relación que tenemos más cercana y más comunicativa las familias con los niños, niñas y jóvenes. Las investigaciones de Claudia Messing, por ejemplo, muestran que la familia, de la relación de las familias con niños, niñas y adolescentes, una cercanía, más comunicación y también una conciencia de que ellos también son sujetos de derechos. Y esto obliga, si se quiere seguir teniendo autoridad, y estoy hablando de autoridad, no de autoritarismo, esta situación nos obliga a una relación que es diferente, que debiera ser diferente, mucho más respetuoso de ellos y al mismo tiempo más rigurosos con ellos, de un comportamiento más comunitario, comunicativo, respetuoso, en que asuman también responsabilidades y que participen. Como si estas cosas fueran pocas para cambiarnos el panorama, las exigencias laborales en el mundo globalizado y digital requieren de una preparación muchísimo más integral, que integra lo que hemos llamado competencias socioemocionales y competencias cognitivas. Ojo, competencia cognitiva no es solo contenido, digamos. Y competencias éticas. Si se quiere tener un trabajo y en el trabajo desempeñar labores más interesantes y mejor remuneradas, se requiere esta educación más integral. Muchas investigaciones ya apuntan a esto y una prueba es que está en el discurso de todos esto de tener competencias socioemocionales y más aún en pandemia se dice mucho que estas deben desarrollarse. Con este panorama, entonces, se requiere una escuela muy distinta y muy renovada. No son solo más manuales y talleres, son contextos físicos diferentes, en que, por ejemplo, nos podamos ver las caras y no las nucas cuando estamos en clase. Son formas de usar el tiempo diferentes, en que no tengamos 45 minutos, sino que varias horas para profundizar con metodologías entretenidas, porque son participativas, colaborativas y con proyectos en que las asignaturas se unen en una lucha por abordar la vida y no las disciplinas. Hemos dado pasitos, pero necesitamos trancos, so pena de perder el control de los niños, niñas y jóvenes en la escuela y de contribuir a la inequidad vía escuela. Parece terrorífico, pero lo que yo creo es que lo es. Es cosa de leer las investigaciones como las de Risi y como las de otras. La escuela está en jaque. Es como el cuento, encuentro yo, del rey que estaba desnudo. No sé si se acuerdan de ese, si no, vayan a leerlo.
hay que declarar que está desnudo y no hacer como si no lo viéramos y como si lo viéramos vestidito y mirarlo con una mirada infantil y no de adulto que suma puntajes y ve números y se compara con lo incomparable. Tenemos que ver a los niños, a las niñas y a los jóvenes y preguntarles también a los profesores y profesoras que saben mucho mejor lo que está pasando en la realidad y lo que sería posible o no realista. Y acompañarlos también a los profesores, profesoras, directivos y al sistema educacional a salir del cuadrado, porque sí o sí tenemos que salir del cuadrado de la costumbre de lo escolar. La pandemia y la crisis social son una oportunidad para despertar, para mirar y adquirir un espíritu arriesgado, aventurero, lanzándonos a hacer de nuestros discursos prácticas reales culturales. Tomarnos en serio, en definitiva. Tanto dolor que hemos tenido y que estamos teniendo, no podemos dejarlo pasar. El retorno a clase nos muestra un panorama muy complejo, no solamente cuando no estábamos en clase. Ahora es ya complejo, lo vemos complejo y va a empeorar si no nos atrevemos a hacer una nueva tortilla y para eso todos sabemos que hay que romper huevos, quebrar huevos. Hay que partir de lo que tenemos, sin embargo, de los pasitos que ya hemos dado. Tenemos nuevos roles y profesionales que permiten innovaciones transdisciplinarias. El equipo de convivencia, los profesionales psicosociales. ¿Para qué están ellos? Es importante recordar que fueron contratados para abordar temas de convivencia e inclusión. Aunque los separamos, como si fueran temas distintos, convivencia e inclusión. Y también los separamos de lo pedagógico, como si la convivencia fuera para mantener el orden y la inclusión para ser solidarios. Y no, todavía estamos bastante lejos, diría yo, de reconocer que la convivencia es para generar otro tipo de organización laboral y de aprendizaje, y para lograr aprendizajes de calidad que incluyan lo socioemocional. Y se nos olvida que la inclusión es responsabilidad de todos, también de los compañeros, aprendiendo así ciudadanía, innovación, espíritu de colaboración y todo lo que tanto necesitamos para salvarnos en este planeta que hemos enfermado. Hemos avanzado también en que los reglamentos tengan que ser en enfoque formativo, pero aún no integramos los elementos que en realidad los hace formativos, como es declarar la norma y el sentido de la norma. En general, partimos con las transgresiones. Y además, desarrollar los reglamentos en un enfoque de justicia restaurativa y no punitiva. También hemos avanzado en las leyes de inclusión, en no permitir la selección, en poner restricciones a las expulsiones. Pero sigue habiendo una gran mayoría de estudiantes, entre comillas, integrados, que no están incluidos, ni se sienten incluidos, ni sus compañeros los sienten incluidos, y que con sutiles maneras se les priva de una educación de calidad. A ellos, pero también a sus compañeros, que se les priva de aprender a hacerse cargo, de aprender sobre fraternidad, comunidad, ciudadanía. Las investigaciones de las que hoy damos cuenta son pequeñas evidencias de todo este fenómeno y dan pistas concretas y factibles para avanzar al cambio. Naturalmente, este es un cambio del sistema educativo, no del profesor solamente, no de las escuelas solamente, también y en forma muy particular de las instancias intermedias y superiores del sistema educativo. A más poder, más responsabilidad. La pandemia, yo diría que nos está dejando la cancha bien pavimentada. Nos abrió los ojos y el corazón. Aprovechemos la oportunidad y seamos valientes y éticos. Los invito a escuchar las investigaciones.
Muchas gracias, Isidora, por tus palabras, eh, que nos animan, que nos impulsan, ¿no? Que nos invitan y que nos desafían. Y de alguna manera estos estudios, ¿cierto? Los 3 estudios que vamos a compartir en este rato que se aproxima, ¿cierto? Nos van a dar pistas, luces, de alguna manera de por dónde poder ir hacia lo que tú nos estás planteando, ¿no? Entonces, ahora vamos a presentar el primer estudio, los resultados muy preliminares, ¿cierto? Eh, Muy breves, después ustedes los pueden conocer si tienen más interés, de este estudio sobre reglamentos internos. ¿Ya? Es un estudio muy amplio que realizó Valora SUSE y Focus para UNICEF. Y lo presentará en este momento Joaquín Subercasó, de Focus, y también Isidora Mena, de Valoras. En este momento va a comenzar Joaquín. Gracias, Magda. Vamos a compartir entonces la presentación. Ahí estamos. ¿Se ve? ¿Lo pueden ver? Sí, se ve, Joaquín. Gracias, Magda. Como les decíamos, este primer estudio es sobre reglamentos internos. Lo desarrollamos Valora SUSE y Focus para UNICEF el año 2019 y sobre todo 2020. Comenzaré yo dando algunos antecedentes metodológicos y los hallazgos principales. Después Isidora Mena de Valoras retomará para presentar las principales tensiones y las recomendaciones. Entonces vamos con los aspectos más metodológicos. El objetivo del estudio fue generar suficiente material para contribuir al fortalecimiento de los reglamentos internos, pero con foco en algunos elementos específicos. Como quizás saben, los reglamentos regulan una gran cantidad de temáticas y nosotros pusimos el foco en los siguientes: en los derechos y deberes de la comunidad educativa, en los mecanismos de comunicación de los establecimientos con las familias, los estudiantes también, regulaciones referidas al uniforme, convivencia escolar, principalmente actores e instancias que canalizan la convivencia y la participación, como el centro de estudiantes, los consejos escolares, encargados de convivencia, también centros de apoderados. La convivencia escolar con el foco en las normas y su sentido, las transgresiones, las medidas disciplinarias que se siguen y en los protocolos que exige la normativa. Esos fueron los ámbitos del reglamento en el cual nosotros pusimos el principal foco. ¿Qué hicimos en términos metodológicos? Hicimos una revisión cuantitativa de 930 reglamentos internos, de tanto que regulaban educación básica y media, como parvularia, reglamentos de establecimiento de todas las regiones, de todas las dependencias, de zonas rurales, urbanas, etcétera, de forma de tener una muestra representativa. Y en esos reglamentos nosotros intentamos identificar qué tan ajustados a la normativa y a las obligaciones que tenían estaban. En segundo término, hicimos una fase cualitativa que consistió en 9 estudios de caso, donde entrevistamos a todos los actores o representantes de todos los estamentos de 9 comunidades educativas, de reglamentos que formaban parte de los 930 reglamentos iniciales. Entonces aquí ya no fue solamente ver declarativamente qué decían los reglamentos, sino también cómo se manifestaban un poco en las dinámicas escolares reales, y no solamente en el discurso, digamos así. Y esto fue acompañado de una segunda parte cualitativa, que fueron una serie de talleres a lo largo del estudio, donde fuimos contrastando la información, validando la información y complementándola. Aquí trabajamos con estudiantes, equipos de establecimientos, académicos, representantes de organismos del SAC, donde la Superintendencia de Educación fue sumamente colaborativa, dicho sea de paso. Vamos rápidamente a algunos hallazgos que hicimos. No les queremos dar tanto la lata con aspectos metodológicos porque el tiempo apremia.
Pudimos ver algunos avances transversales que ya los adelantó Isidora en su presentación. Puede sonar muy básico, pero quizás no lo era hasta hace algún tiempo. Los establecimientos ya cuentan y tienen internalizado el reglamento interno y la importancia de contar con un documento que guíe e ilumine la gestión de la convivencia y, bueno, y de otros aspectos de la administración del establecimiento. Hay una existencia transversal de protocolos ante casos críticos y de protección de ciertos derechos de los estudiantes. Bueno, los establecimientos también cuentan, esto lo vimos en la parte cuantitativa a nivel declarativo y también en los estudios de caso con encargados o equipos de convivencia, ciertamente con algunas complejidades, sobre todo sabemos la dedicación horaria, entre otras, pero el cargo está instalado. Y además, y esto es interesante, pudimos observar discursos comunes en torno a algunos temas bien importantes, como son la importancia del tránsito desde un enfoque punitivo a uno formativo, o sea, es una cuestión que ha permeado los establecimientos y lo reconocen como una necesidad de instalar, al menos. También la protección de derechos de los estudiantes y la generación de instancias participativas. Sin embargo, hay una serie de desafíos pendientes que pudimos identificar. Estos desafíos nosotros los organizamos en 3 ámbitos claves que ya un poquito los podemos vislumbrar: la participación, el enfoque formativo y el enfoque de derechos e inclusión. Entonces ahora yo les voy a presentar una lámina de cada uno de estos hallazgos, donde vamos a ver sintéticamente qué pudimos observar en cada uno de estos ámbitos. Digo sintéticamente porque, como adelantó Magdalena, este estudio generó un gran cuerpo de información que va a estar disponible prontamente para que puedan, ojalá, ver más en detalle qué pudimos ir encontrando. Entonces, en el ámbito de la participación, vimos con recurrencia que los reglamentos no están desarrollados con poca o nula participación. Esto no necesariamente es responsabilidad exclusiva de los establecimientos, quizá hay que ser enfático en eso. Hay una presión muy fuerte por agregar nuevos contenidos a la normativa escolar y es muy difícil estar generando instancias participativas recurrentes para resolver estas cuestiones de manera colaborativa. Por lo tanto, los reglamentos son muchas veces elaborados por el equipo directivo o un grupo reducido de docentes que se suma. Y esto a su vez conlleva a que la normativa expresada en el reglamento sea desconocida y no respaldada por la comunidad. Nosotros identificamos que en el fondo a mayor participación en la construcción de la norma, más respaldo y legitimidad va a tener por los diferentes estamentos. Ahora, cuando hay intención, que la hay, de generar instancias participativas para generar la norma, nos encontramos con que los equipos demandan metodologías y además tiempo para poder implementarlas, es decir, cómo invitar a todos los estamentos a participar, en qué instancias participar, qué roles cumplir y cómo ir generando de esa manera una norma compartida. Respecto al consejo escolar, también generamos algunos hallazgos. Bueno, es una instancia en general no resolutiva. Es decir, las decisiones que se tomen ahí pueden o no, digamos, ser vinculantes para la toma de decisiones. Y pudimos identificar en general un discurso crítico respecto del consejo escolar como vía de canalización de las opiniones de los estamentos. En particular, los estudiantes fueron críticos sobre su posibilidad de incidir en el consejo. Un poquito más en general, hay una cultura escolar que se resiste a la participación y también a participar cuando están las instancias. Pasaba mucho que, digamos, al no haber instancias de participación, se generan menos intereses por participar, menos voluntad por participar, y al haber menos voluntad por participar, se observa menos necesario generar estas instancias, generándose una especie de círculo vicioso. Vamos ahora a ver algunos hallazgos respecto del enfoque formativo. Pocos establecimientos trabajan en la identificación y transmisión del sentido de la norma. Los reglamentos internos suelen definir las faltas y las medidas disciplinarias, también un poco en menor medida la norma, es decir, cuál es el comportamiento esperado de los estudiantes y de los demás estamentos,
pero no el sentido de la norma. Después lo vamos a ver en un gráfico. Es decir, ¿por qué hay que comportarse de esa manera? A pesar de los discursos que mencionábamos respecto de que el enfoque formativo es bien valorado, siguen permaneciendo en muchos reglamentos rasgos punitivos en las medidas disciplinarias. Eso sobre todo en básica y media, pero también en el nivel parvulario, donde las sanciones punitivas o castigos no están contempladas en la normativa. Vimos que un 17% de los reglamentos de este nivel educacional sí contemplan castigos para los párvulos. El apartado de convivencia en los reglamentos internos suele ser extenso, técnico y con un lenguaje bastante judicial, digámoslo así, lo cual lo aleja de la comunidad y dificulta la apropiación. Esto se suma un poco a lo que decíamos de la falta de instancias participativas para la generación de la norma. Las dos cosas, digamos, hacen que el reglamento interno se perciba como un documento lejano. Y por último, los estudiantes que nosotros pudimos entrevistar, que fueron por lo demás también representantes de centros estudiantiles, además de estudiantes propiamente tales, de media, perciben una cultura punitiva, judicializante y a veces criminalizadora. Ven esta característica de los sistemas normativos como mucho más predominante que la formativa. Este es el gráfico que yo les estaba adelantando. Aquí a la izquierda tenemos dos barritas que responden a educación parvularia, a reglamentos de educación parvularia. Un 7,5 indica las normas de convivencia y solo un 3,8 el sentido de estas normas. Y a la derecha tenemos básica y media. Un 61% indica las normas de convivencia, pero solo un 14,3% el por qué estas normas son las que se han definido en el reglamento interno. Vamos entonces ahora a la última lámina que les presentaré, que serán los principales hallazgos relativos al enfoque de derechos. En primer lugar, extendidamente los reglamentos internos, en términos discursivos, expresan su adhesión a una serie de derechos y principios que el establecimiento busca proteger. Sin embargo, al ver el apartado convivencia, muchas de las sanciones contravienen dichos derechos que en la parte más declarativa el reglamento, digamos, defiende. De ahí que nosotros identificamos que en los pliegues del reglamento interno se identifican prácticas que vulneran derechos más allá de la voluntad de los establecimientos por protegerlos. Hay una predominancia de medidas sancionadoras basadas en la exclusión del estudiante de actividades educativas, clases, recreos, celebraciones, viajes de estudio, ceremonias, etc. También muchas de estas medidas derivan del cambio de categoría por reiteración de la falta. Es decir, por ejemplo, llegar tarde es una falta leve, pero llegar tarde 3 veces es una falta grave y al cometer faltas graves los estudiantes pueden ser suspendidos, por ejemplo. En ese caso, la suspensión está siendo una consecuencia no de, digamos, atentados contra la integridad física o psíquica de otros estudiantes, sino de faltas leves. En este sentido, más del 50% de los reglamentos internos tienen normas excluyentes de actividades educativas no ajustadas a la ley y que afectarían de esta manera el derecho a la educación. Por último, les voy a mostrar el siguiente gráfico, donde vemos el porcentaje de reglamentos internos que establecen la expulsión o suspensión ante faltas que no constituyen delito ni atentan contra la integridad de otros. Esto en básica y media. El promedio es, como decíamos, más del 50%, el 54,5%, con mayor preponderancia en los particulares pagados y bajando hacia los municipales o de servicios públicos, o de servicios locales, digo. Esto en cuanto a los principales hallazgos. Yo ahora voy a dejar de compartir la pantalla. Pero Joaquín, dime. Sí. Mejor que no la deje de compartir y seguimos con la misma presentación tuya. Sigamos entonces ya.
¿Se sigue viendo? No. Ahí. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ya. Sí, Entonces, Isidora, te dejo con las tensiones y recomendaciones. muy bien. Vamos con la primera. La primera tiene que ver con participación y lo que vemos fundamentalmente es que hay una tensión entre la ventaja que tiene participar y que los estudiantes y todos participen en generar la norma para poder lograr adhesión, pertinencia y pertenencia institucional. Es un real aporte a la convivencia y a la formación ciudadana y también ayuda al desarrollo institucional. Y esto, de alguna manera, lo saben muchos en la escuela. Sin embargo, no está priorizado en la cultura escolar y no hay tiempo, ni está en el currículum, ni hay instancias de participación. Y eso está dicho por todos. Todos saben eso, en todos los niveles del sistema educacional. Y por otro lado está este desconocimiento de metodologías participativas. Entonces ahí vemos una tensión. Y algunas recomendaciones son las siguientes. En primer lugar, se requiere construir significados comunes sobre la participación en el sistema de aseguramiento de la calidad, en todas las instancias, en todas las instituciones, porque no están los significados comunes y hay mensajes distintos. Y es importante relacionar participación con convivencia, con formación ciudadana, con liderazgo y desarrollo institucional y con currículum. Mientras no relacionemos con eso, la participación pasa a ser como un extra para el cual no hay tiempo y no lo hagamos. En segundo lugar, se requiere desarrollar una política de participación en todos los niveles del sistema de aseguramiento de la calidad, que no hay. Y en el fondo es para avanzar desde una cultura que los jóvenes llaman, nosotros demandamos, no participamos. Y avanzar desde una cultura de demandas a una cultura de participación colaborativa. En tercer lugar, creemos que es muy importante entregar orientaciones y herramientas concretas para institucionalizar instancias participativas. Mientras eso no lo hagamos, no va a haber, si no hay tiempo para participar. Por cuarto, es necesario dar formación en gestión de participación colaborativa y a distintos actores que incluyan como que se entienda bien los niveles de participación. No es lo mismo participar en un nivel o en otro, y no en todas las decisiones o en todas las instancias se requiere participar en un nivel de decisión, por ejemplo. En quinto lugar, se requiere crear un repositorio de metodologías participativas que sea fácil de usar y pertinente a las realidades escolares también. Y por último, pensamos que es necesario establecer 2 niveles de actualización del reglamento. Hay muchas quejas respecto de que hay que actualizarlo tantas veces que no hay tiempo y finalmente se hace a puerta cerrada por una o dos personas. Proponemos que haya una actualización profunda que sea cada 2, 3 años y otra relacionada a ajustes menores donde no se requiera la participación, sino que solamente en el nivel de participación que se llama información o difusión, más que deliberación. Eso en relación a la participación. En relación a la formación, la principal tensión que vemos es que tenemos un enfoque, o sea, la tensión está entre tener un enfoque formativo y de justicia restaurativa basado en la participación y en el diálogo, y lo que tenemos, que es un enfoque legal penal basado en el castigo y en el control de la conducta. ¿Qué recomendaciones hacemos para aquello? Por un lado, nuevamente, construir significados comunes sobre qué es, a qué le vamos a llamar enfoque formativo en el sistema de aseguramiento de la calidad, que nuevamente tiene mensajes contradictorios y no explica muy bien. Y fundamental que se relacione este enfoque formativo con la convivencia, con la formación ciudadana y que esté ligado al currículum. Mientras las cosas no están ligadas al currículum, no existen.
Así que hay que ahí tener cuidado. Y en el currículum, de verdad, no decir está en lo transversal, que al final no es tierra de nadie. Hay que buscar instancias, no quiere decir que sea una asignatura tampoco, pero sí buscar las instancias concretas donde se pueda trabajar en esto. En segundo lugar, es necesario en el reglamento interno, que es un mamotreto enorme y largo en que hay de todo, es necesario distinguir lo referido a normas de convivencia y quizás hacer un cuadernillo aparte. En algún minuto se habló de un manual de convivencia, pero tiene que ser algo más manejable para que sea gestionable. En tercer lugar, se requieren orientaciones normativas como un todo comprensivo, que expliciten, por un lado, las formas de llegar a acuerdos, o sea, cómo se va a participar, en qué niveles, un cuadro en que para cada norma se exponga su sentido. Joaquín explicó muy bien cómo es que no están. En la mayoría las normas se pueden ver en los derechos a veces, pero que están en una cápita bastante anterior al donde están las normas propiamente tal, que en realidad no son las normas lo que están, sino que las transgresiones, su graduación y las sanciones. Entonces deberían estar las normas, exponer su sentido, pero clara y concretamente. Después, cuáles son las transgresiones posibles, y después las consecuencias en un enfoque de justicia restaurativa o de reparación de daño versus sanciones punitivas, que es lo que hay en el 99% de los reglamentos. En cuarto lugar, se requiere ayudar a explicar y a dar alternativas de reparación de daño adecuada a los distintos ciclos educativos. Cuesta harto, nosotros hacemos harto taller en relación a cómo generar consecuencias lógicas de reparación de daño, y no es fácil cambiar el concepto de castigo, que es punitivo, a uno de reparación de daño. Aparece como que reparar el daño no fuera una consecuencia, como no pasó nada. En quinto lugar, alinear un lenguaje pedagógico. Y nosotros creemos que el lenguaje de la Política Nacional de Convivencia y el de la Estrategia Nacional de Educación Pública y sus objetivos tienen un lenguaje pedagógico que podría ser adaptado también a nivel de la superintendencia y sus circulares. Y finalmente, diferenciar por ciclo los lenguajes, las explicaciones y los procedimientos que tengan que ver con la etapa del ciclo escolar. Eso con respecto a lo formativo. Y por último, con respecto al enfoque de derecho, la gran tensión es entre mirar los derechos de todos y la construcción colectiva del bien común, y mirar derechos individuales como bienes de consumo. Algunas recomendaciones. Nuevamente, construir significados comunes sobre enfoque de derecho en el sistema de aseguramiento de la calidad. No está explicado bien, y tienen distintas explicaciones. Y nuevamente, que se relacione el enfoque a convivencia, a formación ciudadana, a inclusión y a currículum. Nosotros incluso pensamos que hay que debatir si no hay que hablar más de un enfoque de inclusión a la educación, más que derecho a la educación. Esto me van a matar algunos, pero derecho a la educación, como estamos en una sociedad súper individualista y de consumo, es como yo tengo derecho. Un enfoque de inclusión es como todos tenemos derecho a estar juntos, es un enfoque más amoroso, más solidario. La palabra, no digo el enfoque, la palabra y el significado que le damos en Chile, ¿no? En segundo lugar, relacionar el derecho, bueno, eso es lo que estaba diciendo, relacionar el derecho con la inclusión y con la equidad. Es como generar empatía, genera más empatía, dado nuestra cultura, el incluir. Bueno, un tercer punto es implementar buenos procesos de reflexión y formación. Tenemos que reflexionar tensiones. Hay muchas tensiones en relación al tema de derecho.
como derechos y deberes, siempre hablan. Y sí, el derecho y el deber a la construcción y al goce del bien común. La tensión en la escuela entre un enfoque comunitario y de derechos universales y una perspectiva individualista del derecho individual. ¿Cuáles son los principios pedagógicos de una formación en derecho? De los reglamentos, de la protección de los derechos de toda la comunidad. Son cosas que no están resueltas y creo que es bueno saber que necesitamos reflexionarlas para afinar y para cambiar creencias, las dos cosas. Por cuarto lugar, aclarar y explicar el sentido de las orientaciones sobre los derechos que debe resguardar el reglamento de convivencia, que muchas veces no está muy claro por qué se hace eso. Se da por sentado que hay que hacerlo, nomás. Y finalmente, fortalecer mucho más las intervenciones comunitarias y activación de redes territoriales de especialistas para abordar de manera integral y multidisciplinaria los casos críticos, que son aquellos que hacen incurrir en violación a derechos a la educación de algunos niños. Pero también es cierto que muchas veces hay situaciones muy difíciles en que los colegios hacen muchas cosas, pero no se cuenta con suficiente apoyo de especialistas territoriales. Hay mucho más, como todos hemos dicho, como Joaquín decía, que va a estar a disposición de todos, pero por el momento esto es lo que podemos contarles a modo de pequeñas gotitas. Gracias. Gracias. Gracias Isidora, gracias Joaquín por compartir esta información. Muy interesante, interesantes las recomendaciones, ¿cierto? Nos ayudan a ir viendo cuáles son los pasos, las posibilidades, los caminos, ¿cierto? Y poder mirar de manera crítica lo que se está haciendo en cada establecimiento. Y junto con lo que plantean ustedes, hay otro aspecto también que es interesante, porque de alguna manera todos los reglamentos en nuestro país han ido incorporando paulatinamente las estrategias de resolución pacífica o colaborativa de conflictos. Se sabe que hay que hacerlo y en general lo hacen. Más bien, un poquito más de la mitad lo tienen y vienen las normativas, eso ya está incorporado. Sin embargo, está un aspecto declarativo, porque en términos de las acciones o los procedimientos que se tienen que hacer para llevar a cabo esas acciones de resolución pacífica de conflicto, ahí ya baja fuertemente la presencia escrita en los reglamentos. Y no se encuentra esa información. Un porcentaje muy bajo, como un 85%, perdón, un 8,5%. En el caso de educación parvularia lo está teniendo, y un 6% indica cómo y cuándo desarrollarla. En términos generales, es un 36% de los reglamentos que indican los procedimientos, lo que es bastante poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un desafío ahí para cómo avanzar desde lo declarativo, lo que decimos que tenemos que hacer, hacia cómo llevarlo en términos operativos, la gestión cotidiana, ¿cierto?, que planteaban ustedes, ¿no?, desde los conflictos, para poderlos resolver bien y que este reglamento realmente aporte, ayude al trabajo cotidiano de la convivencia. Entonces, en ese sentido, vamos a compartir los resultados del estudio que presentará Magdalena Sánchez, quien es de Focus, y el estudio se llama Sistematización de experiencias en gestión colaborativa de conflictos en contextos educativos. Adelante, Magdalena. Gracias, Magda. Primero, saludarlos a todas y a todas quienes están aquí. Voy a compartir la cámara también para que podamos ver la presentación que tenemos preparada. Magda, ¿me confirmas que estés presentando? Sí. Sí, perfecto. Bueno, la introducción que acabas de hacer es muy pertinente. Te agradezco mucho el pase porque efectivamente lo que voy a presentar yo ahora tiene que ver con resultados mucho más específicos, por así decir, una lupa en 4 experiencias de formación en la gestión colaborativa de conflictos, donde la superintendencia formó a estos establecimientos
y los acompañó en un proceso para que ellos pudieran instalar en su gestión cotidiana la gestión colaborativa de conflictos. Ha salido harto mencionado esta diferencia o la brecha que hay entre el discurso y la práctica. Creo que los resultados que les vamos a contar hoy día, de manera breve, pero también hay una publicación donde pueden verlo en mayor detalle, justamente da luces de por qué es tan difícil. Muchas veces uno lo interpreta como que es más bien discursivo y nada más, pero operacionalizar una gestión colaborativa de conflictos, una gestión formativa, alejada de lo punitiva, es muy difícil para los establecimientos educacionales, sobre todo en un contexto, como mencionó Isidora, donde tal vez no hay coherencia entre las definiciones, donde hay muchas exigencias, para qué decir lo que han sido los últimos 2 años. Entonces, lo que vamos a presentar es justamente cómo fue la experiencia del proyecto de la superintendencia, que se enmarca en lo definido en los reglamentos, en la circular que imparte instrucciones sobre reglamentos escolares, que dice específicamente que los establecimientos deben considerar en sus reglamentos internos mecanismos colaborativos de resolución de conflictos para aquellas disputas que surgen entre distintos miembros de la comunidad educativa. Fue específicamente la unidad de mediación de la superintendencia la que desarrolló el proyecto que nosotros miramos, donde la herramienta central que se promovió fue la mediación. El proyecto, la iniciativa contemplaba capacitación, 40 horas de formación a distintos actores de la comunidad educativa, una formación teórico-práctica y también el acompañamiento en la definición del modelo que cada establecimiento iba a definir para implementar después, intentando operacionalizar estos aprendizajes que la superintendencia le había transmitido. Entonces, ese es el contexto un poquito del programa que nosotros miramos, y justamente el objetivo entonces tuvo que ver con disponer de evidencia sistematizada que permitiera identificar cuáles eran aquellos factores que estaban incidiendo de manera positiva o negativa en la implementación de las experiencias escolares en torno a la gestión colaborativa de conflictos, y también cuáles eran estas herramientas de aplicación. Para esto se hizo un estudio de 4 casos, ¿cierto?, donde la metodología tuvo como principales actividades de levantamiento de información las que aparecen ahí. La revisión documental se centró, por un lado, en revisar bibliografía asociada a la gestión colaborativa y también en conocer muy bien y en profundidad las diferentes herramientas de gestión que los establecimientos educacionales tenían. El proyecto educativo, el reglamento interno, el plan de mejora, de manera a conocer muy bien el contexto en que se estaba insertando esta iniciativa de la superintendencia. Realizamos también varias entrevistas individuales y también grupos focales, actores claves de las comunidades, por ejemplo, integrantes de los equipos directivos, integrantes del equipo de gestión colaborativa de conflictos que se conformó en relación a este programa, también encargados de convivencia, educadores, representantes de los estudiantes, y realizamos también observaciones no participantes de espacios escolares donde uno podía observar distintas implementación o la puesta en práctica de estos mecanismos de gestión colaborativa. Toda esta información que levantamos a través de estas distintas actividades fueron analizadas en torno a un análisis de contenido, fuimos organizando la información con distintos códigos y la estructuramos en relación a estas 3 grandes dimensiones que estoy mostrando acá, que tienen que ver, por un lado, con el contexto institucional. Es decir, queríamos conocer muy bien cuál era la cultura en la que se estaba insertando esta iniciativa para ver si después había una relación entre la implementación y sus resultados y algunas características propias de la comunidad escolar. Sobre todo nos centramos en temas como el clima, la organización de la convivencia, la participación de la comunidad educativa, mucho de lo que dijeron anteriormente Joaquín e Isidora. Una segunda dimensión de análisis tiene que ver con la instancia formativa en sí misma, es decir, la implementación del programa que la superintendencia realizó en estos 4 establecimientos. Ahí miramos cosas como, por ejemplo, cómo se dieron las capacitaciones, la satisfacción y la valoración de los participantes, cuáles fueron los facilitadores o qué aspectos hicieron que fuera muy difícil llevar a cabo estas instancias formativas. Y por último, una tercera dimensión que tiene que ver ya con el paso que debían dar los establecimientos después de la instancia formativa, que tenía que ver con implementar sus propias instancias
respecto de la gestión colaborativa de conflictos, las decisiones que tomaron, si diseñaron o no una iniciativa, cómo se implementaron estas iniciativas, cómo se insertaban en la gestión de la convivencia que ellos tenían diariamente. Entonces yo voy a ir directo a los principales resultados, que tal vez es donde más nos vamos a quedar, para luego también abordar de manera breve algunas recomendaciones que surgieron a partir de esta revisión, de esta sistematización de experiencias en realidad. Una primera conclusión que tiene mucho que ver con la atención principal que mencionó Isidora sobre el enfoque punitivo versus o en contraposición del enfoque formativo, tiene que ver con que estos establecimientos, uno podía identificar claramente una trayectoria institucional respecto de la gestión de la convivencia escolar. Estos son establecimientos que optaron voluntariamente por incorporar el programa. Entonces eso ya nos habla de ciertas características o condiciones de los establecimientos que hicieron que ellos aceptaran y quisieran participar. Entonces en esta trayectoria nosotros veíamos que estos establecimientos estaban efectivamente en un momento de transición avanzando hacia un enfoque formativo, hacia una mirada más formativa de la convivencia escolar. Y efectivamente dejando atrás algunas prácticas más punitivas o centradas en el castigo. Esto es importante de constatar también que esta transición, por así decir, hizo posible incorporar estas iniciativas, pero de todas formas no aseguraba que la iniciativa fuera exitosa. El estar en esta trayectoria avanzando hacia lo formativo no necesariamente implicaba estar exento de conflictos, exento de tensiones internas. Es más, tal vez el momento más conflictivo y de mayor tensión para el establecimiento porque es justamente el tránsito donde hay algunos que estaban muy convencidos de querer avanzar hacia lo formativo y habían otros actores de la comunidad escolar que no estaban convencidos. Entonces eso lo hacía muy difícil. Entonces, si bien estaban ciertas condiciones, nos pareció que era muy importante y fue muy interesante mirar esta trayectoria y ver la gestión de la convivencia como una trayectoria en sí misma, como un proceso a largo plazo que va teniendo diferentes enfoques, diferentes aproximaciones, y que es un proceso en el fondo, que no es que uno pueda implementar de un día para otro, que puede estar en el discurso y estar siendo difícil de implementar en la práctica, pero eso también es parte de esa transición, es parte de una trayectoria natural que va avanzando hacia un cambio. Eso tiene que ver con una primera como gran conclusión o resultado que queríamos compartir. En segundo lugar, tal vez esto es bien reiterativo, pero muy relevante, creemos que tiene que ver con la constatación de que pese a que estaba este momento, a que los líderes de los establecimientos en general estaban convencidos respecto de la relevancia de avanzar hacia un enfoque formativo, los establecimientos están en un escenario de soledad respecto de la gestión de la convivencia escolar, y más aún respecto de la implementación de una gestión colaborativa de conflicto. En este escenario, efectivamente, la iniciativa de la superintendencia fue un gran apoyo, un acompañamiento, pero así todo, la soledad de estos equipos, la soledad de la gestión de la convivencia es algo que se evidenciaba mucho y donde tal vez uno de los grandes ausentes, o por ponerlo de una manera más positiva, uno de los grandes apoyos que podría estar y que no se observó son los sostenedores. Entonces, por un lado tenemos esta trayectoria institucional donde estos establecimientos estaban encaminados hacia un enfoque formativo, estaban transitando hacia este cambio cultural profundo, no exento de conflictos, por supuesto, pero donde los equipos de convivencia, que en la mayoría de los casos tenían el desafío de liderar este cambio, estaban muy solos, lo que hacía mucho más difícil porque el consenso respecto de toda la comunidad educativa, respecto de la importancia de esto y de cómo se transita en este camino, cómo se operacionaliza la gestión colaborativa, era fundamental, y ahí esta experiencia de la superintendencia fue un muy buen aporte. En tercer lugar, bueno, el rol clave de la cultura institucional. La cultura escolar y sus características son los principales facilitadores o obstaculizadores
para una experiencia como esta, para instalar una gestión colaborativa de conflicto. El contexto institucional es el rol central. La intención real no es suficiente, tal vez la primera característica de la cultura, pero hay muchos aspectos de la cultura que son importantes y hay sobre todo muchos desafíos que son importantes de ir abordando. En la mayoría de los casos, los equipos de liderazgo, tal vez, los equipos de convivencia, los equipos directivos estaban convencidos respecto de implementar una gestión colaborativa del conflicto, pero no así el resto de la comunidad educativa. Entonces, el lograr sensibilizar a los docentes, a los asistentes de la educación, a los apoderados y a los estudiantes respecto de este nuevo enfoque y de todo lo que implica, fue uno de los principales desafíos a los que se tenían que enfrentar diariamente las instituciones para lograr que esta intención, esta convicción fuera compartida, fuera de toda la comunidad y no solo de los equipos que lideran la mayoría de los procesos de gestión de las escuelas. Y por último, un cuarto comentario, un cuarto resultado general, tiene que ver con el riesgo, o lo voy a plantear de otra manera. El instalar una cultura colaborativa de conflictos también tiene riesgos que nosotros pudimos observar en estos 4 establecimientos educacionales. Hay externalidades negativas, por así decir, que es importante que las comunidades puedan identificar o tener ahí claras porque pueden aparecer y efectivamente pueden hacer que este proceso fracase o que su instalación sea mucho más difícil. Cuando no existe el contexto para instalar una cultura de gestión colaborativa, hay muchas posibilidades de que hayan confusiones conceptuales, aplicación errónea de la mediación, por ejemplo, validación de estrategias o de técnicas erradas, y todo esto va tensionando la comunidad y va invalidando la gestión colaborativa como un enfoque válido para avanzar hacia el enfoque formativo. Por eso es súper importante que el contexto y la cultura institucional esté preparado y sea también consciente de estas posibles externalidades o de estos riesgos de manera de ir mitigándolos lo más posible. Y acá es importante tal vez mencionar que los tiempos establecidos para instalar una gestión colaborativa o avanzar hacia este enfoque formativo que tanto hemos hablado, no está definido. Es algo que depende de cada comunidad educativa, puede tomarle mucho más tiempo a una que a otra. Hay muchas externalidades, como por ejemplo el cambio de un líder, se va la directora y entra otra. Todos esos pueden ir atrasando este proceso, pero los tiempos deben ser definidos por las mismas comunidades y sobre todo en este sentido nosotros observábamos que requiere de mucha paciencia y convicción el perseverar en este camino, en este tránsito hacia un enfoque formativo, porque hay muchas frustraciones en el camino y además hay mucho aprendizaje que es lo que van permitiendo instalarlo realmente. Pero cuando la promesa tal vez o la expectativa es de que esto se instale muy rápido, ahí hay muchas posibilidades de frustración y que en realidad incluso puede ser contraproducente el ejercicio de instalar estos cambios a nivel de gestión. Esas son las principales resultados y también pudimos identificar, ya lo dije anteriormente, pero como a modo de síntesis, cuáles son los facilitadores. Por un lado está el tema de la apropiación, de la convicción de que la gestión colaborativa de conflicto y la mediación particularmente pueden ayudarnos a avanzar hacia ese enfoque formativo. La convicción de que el enfoque formativo es efectivamente algo valorado por la comunidad educativa. Esto por parte del equipo directivo, del equipo de convivencia, pero también de toda la comunidad educativa, ojalá, porque si no, se puede volver un obstaculizador. Y también esta visión respecto a que hay beneficios a mediano plazo y otros a largo plazo. No todo va a ser tan inmediato, pero sí tener una visión de trayectoria respecto de el cambio de mirada o el cambio de enfoque también facilitaba mucho en estos casos la instalación exitosa de la gestión colaborativa y de los mecanismos asociados a esta. Por otro lado, y muy asociado a esto, ¿cierto?, está el tema de la no sensibilización de actores de la comunidad escolar,
Es decir, cuando hay otros actores que no están de acuerdo, que no están sensibilizados, que no le ven un valor a la gestión colaborativa, esto se constituye en un obstaculizador que pone mucho freno al cambio y a la gestión que se está realizando. Y hay cosas bastante prácticas, como la disponibilidad de mediadores en la comunidad escolar, disponibilidad de espacios donde llevar a cabo las mediaciones. Muchos establecimientos no tenían la infraestructura necesaria para poder instalar una gestión colaborativa con este tipo de mecanismos. Y también la claridad respecto de la implementación, cómo lo vamos a hacer. Cuando esto está ausente, es muy difícil, o vimos que había sido muy difícil para estos establecimientos poder instalar y empezar a instalar en realidad esta cultura de gestión colaborativa. Y por último, quiero ver cómo estoy con el tiempo, algunas recomendaciones generales. Hay muchas más en el documento, acá seleccioné solo algunas porque el tiempo es muy cortito, pero está promover la generación de redes territoriales. Hablábamos antes de la soledad en que se encuentran los establecimientos en la gestión de la convivencia escolar, y más todavía cuando tienen una mirada formativa, cuando están buscando ese nuevo enfoque. Las redes territoriales que puedan acompañar la gestión de los establecimientos se relaciona con esta necesidad de contar con mayor apoyo, pero un apoyo sistemático y cotidiano, sobre todo en esta fase de instalación de un modelo así. Las redes permitirían que a través del intercambio de experiencias los establecimientos pudieran enriquecer sus propias definiciones en torno a la gestión colaborativa. Aquí creemos que el sostenedor es un gran facilitador porque puede ayudar en esta agrupación de redes y promoverla. También, por otro lado, el trabajo de los equipos de mediación de la superintendencia en las regiones tienen un liderazgo en este tema y también podrían ayudar a la generación de estas redes, y también considerar un modelo tipo cascada donde la superintendencia forma o acompaña a los sostenedores y a la vez los sostenedores son quienes acompañan a los establecimientos. En segundo lugar, la sensibilización al sistema educativo. Si bien las mismas comunidades dentro de su comunidad deben hacer un trabajo de sensibilizar a todos los actores respecto de los beneficios de una gestión colaborativa, esto también es más macro a nivel del sistema educativo. La Isidora mencionaba la necesidad de tener como definiciones comunes entre las diferentes instituciones del sistema de aseguramiento de la calidad. Ahí la superintendencia tiene un rol muy importante. Creo que ha empezado ya un trabajo de incidencia y sensibilización en los distintos niveles, pero todos quienes estamos en el sistema educativo entonces tenemos esa posibilidad de sensibilizar y de contar respecto a estas experiencias. Y también explicitar la relación entre la gestión colaborativa y un enfoque más preventivo y formativo para la convivencia, en el sentido de verdad poder entender, uno, cuáles son los beneficios y por qué está esta relación y por qué se promueve que esta gestión colaborativa se aplique en aquellos casos donde se quiere avanzar hacia este enfoque más preventivo. Y por último, explicitar también los mecanismos de manera muy concreta de en los instrumentos propios de gestión de los mismos establecimientos. Yo acá he hablado todo el tiempo de gestión colaborativa como un concepto más bien global, pero los mecanismos como son el arbitraje, la mediación pedagógica, son mecanismos que el establecimiento puede decidir cuáles usar, explicitarlos, y también desde ahí la importancia de que exista material disponible que explique, que especifique y que ayude a entender cuáles son estas herramientas y cómo se utilizan. Ahí es importante, y esto también pasaba mucho en la iniciativa de la superintendencia, cada establecimiento tomaba la decisión de qué mecanismos utilizar en qué momento. Y por último, claro, la formación de los actores del sistema escolar en el tema es crucial para que estos mecanismos se ejecuten de una manera adecuada y no aparezcan todas estas externalidades negativas que mencionaba anteriormente. Eso es. Voy a dejar de compartir. Gracias, Magdalena. Muy interesante tu estudio y te agradecemos esta información. Vamos a hacer el pase así sumamente rápido a la siguiente presentación que nos va a entregar Verónica López, que va a ser sobre el estudio sobre la inclusión excluyente.
prácticas de exclusión y de segregación en escuelas chilenas. Este es un proyecto Fondesit del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Escuela de Psicología de la Católica de Valparaíso, y les invitamos a que compartan esta información que nos va a presentar en este momento Verónica. Adelante. Hola, muchas gracias a todas, a todos. La presentación que voy a compartir con ustedes, como decía Maida, tiene que ver con, o se desarrolla en el marco de un estudio financiado por ANID, es un estudio Fondesit de 4 años, que lleva el título que ya mencionó ella. Me gustaría señalar que aquí hay un gran equipo detrás, en el cual participan investigadores de la Católica Valparaíso, de la Universidad de Chile y de la Universidad Andrés Bello, además de estudiantes de tesista de doctorado y también de pregrado. El webinar que nos convoca tiene este título que es provocativo, ¿no? Hacia la construcción de espacios inclusivos a través de la convivencia escolar. En ese marco yo quisiera comenzar con un contexto muy como contingente. Acaba de aparecer un documento del BID respecto de las trayectorias educativas y lo que está proponiendo aquí, ¿cierto?, es que los países latinoamericanos generen sistemas de protección de trayectorias, porque esa es una manera de caminar hacia la inclusión educativa. Junto a otro centro de investigación, también lanzamos hace poco un observatorio por las trayectorias escolares. Entonces, la idea de inclusión y trayectoria se van juntando en el imaginario chileno, y esto es muy importante porque la inclusión, como dijo Joaquín, no tiene solamente que ver con el acceso, sino también con la posibilidad de que los estudiantes permanezcan, de que participen, de que sean promovidos y que puedan aprender en el sistema escolar y que ese aprendizaje les sirva para su vida y para el desarrollo de su identidad. Entonces, de ahí la idea como de los caminos y de las piedras en ese camino. Y aquí lo que propone ese documento, con la idea de cómo proteger las trayectorias o cómo acompañar las trayectorias, es centrarse en la parte de acá, en los procesos que tienen que ver con ciertas cosas que pasan en la vida, en la experiencia del estudiante, como por ejemplo la inasistencia, las calificaciones, lo sabemos, ¿cierto?, la paternidad adolescente. Les quise mostrar este documento, que no tengo nada que ver con él, porque me parece importante la idea del comportamiento, que creo que es algo nuevo en el sentido de entender que el proceso a través del cual transitan los estudiantes y una de las razones tiene que ver justamente con el comportamiento, pero aquí quisiera poner el punto no solo del estudiante, sino también del establecimiento escolar en cómo maneja y cómo gestiona los conflictos al interior de la escuela. Melansko y Anthony Wood desde hace tiempo nos dicen que la inclusión tiene que ver con políticas, con prácticas y cultura. Nosotros en un Fondesit anterior hicimos un análisis de las políticas de convivencia escolar en Chile y nos dimos cuenta que el propio sistema SAC hay un problema muy importante que tenemos que revisar, redefinir y me parece modificar, puesto que las altas presiones con altas consecuencias que genera el sistema de rendición de cuentas basado en altas consecuencias, que está basado en el No Child Left Behind, y que fue derogado en Estados Unidos, bueno, justamente por las altas presiones que generan un ambiente de política punitiva. Cuando nosotros hemos analizado las denuncias, en realidad los informes que entregan los establecimientos escolares cuando reciben denuncias por maltrato o discriminación escolar, vemos que ese lenguaje judicial que decía Isidora es tal así, o sea, es muy evidente en la manera en que las escuelas informan a la superintendencia. No estoy hablando de la unidad, ¿cierto?, de gestión colaborativa de conflicto, estoy hablando de la unidad de las denuncias, que, bueno, ha ido cambiando de nombre, pero tiene que ver con que el peso más fuerte, me vuelvo acá, tiene que ver con una lógica punitiva en que hay, ¿cierto?, una medición que tiene consecuencias y por otra parte hay una superintendencia que vela por las normas y los recursos y la convivencia queda embedida en un contexto que para la escuela resulta altamente punitivo y al que responden, la política se traduce mediante el lenguaje judicial y eso genera perjuicios para los estudiantes. En este estudio Fondesit lo que estamos haciendo es mirar el mundo de las prácticas.
Las prácticas se entiende como, ¿cierto?, aquello que ocurre en la vida cotidiana, la manera de hacer las cosas. Específicamente estamos mirando dos tipos de prácticas. Las prácticas punitivas, entendidas como sanciones contra estudiantes, que implican que abandonen la clase por un periodo significativo de tiempo y que no necesariamente implican ni diálogo ni reparación. Y por otra parte, las prácticas de ordenamiento académico, que tienen que ver con acciones que buscan organizar en el sentido de distribuir o redistribuir a los estudiantes según cursos y los cursos según rendimiento en función de las capacidades académicas advertidas por los establecimientos. El objetivo de este proyecto ha sido describir y comprender las prácticas de segregación y también poder identificar algunos de sus efectos sobre los propios estudiantes, así como sobre el sistema escolar chileno. Para eso les voy a mostrar algunos resultados preliminares. El primero es un estudio cuantitativo, que básicamente es como lo descriptivo, pero una caracterización a nivel nacional que hicimos al incorporar a través de un llamado concurso que hizo la Agencia Calidad del año 2017. En el año 2018 se incorporaron estas preguntas a los cuestionarios que acompañan CIMSE, tanto a los estudiantes como a los apoderados. Pues, si leo de abajo hacia arriba, considerando los últimos años, si a ti como estudiante te ocurrieron o no las siguientes acciones, si me suspendieron por portarme mal, si me cambiaron de curso, o si durante el último mes un profesor me puso notaciones negativas por portarme mal, un profesor me envió a inspector. Entonces la pregunta es frecuencia. ¿Cuántas veces te pasó a ti en el último mes o en el último año? Y a los padres y apoderados les preguntábamos además si lo dejaron condicional, si lo suspendieron una o más veces por comportamiento. Estas preguntas, como les dije, fueron contestadas por todos aquellos estudiantes de Chile que en el año 2018 contestaron CIMSE, cuarto, sexto y segundo medio, que correspondía en ese momento. Básicamente, como muy brevemente, los resultados respecto del ordenamiento, que en inglés se conoce como ability grouping, demuestran que es una práctica que existe en Chile. Curiosamente, ha ido a la baja. Entonces, en esta idea del tránsito, ha ido a la baja. ¿En qué sentido? Si ustedes se fijan acá y miran las líneas azules, nos damos cuenta que más o menos por ahí, por el año 2011, 2012, 2013, empezó, o post 2010, empezó un decrecimiento paulatino, progresivo, constante, tanto de las prácticas de agrupar a los estudiantes cuando llegan al principio, por ejemplo en primero básico, pero en realidad ocurre más en primero medio, o de reordenarlos un año después o 2 años después. Y estas son las que son sistemáticas en el tiempo durante un periodo de 4 o 5 años. Por lo tanto, si bien existen en el sistema educativo chileno, en realidad están yendo a la baja y nuestra hipótesis, de alguna manera como compartida también por el sistema SAC, con una mesa de análisis participativo que hicimos estos resultados, donde participó además UNICEF y el equipo de Valoras. El razonamiento era que pareciera que el debate público que se armó a partir de la ley de inclusión tuvo un efecto, porque en realidad las dos prácticas que estamos mirando en este Fondesit no están reguladas por ley, no hay ninguna normativa que si se puede, si no se puede, ¿cierto? Las prácticas punitivas, algunas de ellas un poquito más, sí, en relación a los reglamentos, pero en realidad lo que aquí estamos observando es que son más frecuentes en enseñanza media y que se asocian a un peor rendimiento tanto de los estudiantes perdón, como de las escuelas. En relación a las prácticas punitivas, y a diferencia de las primeras, acá solo tenemos como una fotografía en el tiempo, si bien es una muestra muy grande, pero es un estudio transversal de momento, y luego, bueno, ya sabemos lo que pasó después, estamos en pandemia. Las prácticas punitivas son mucho más frecuentes en todas las escuelas, siendo las más frecuentes en básica el dejar a los estudiantes como sin participar de actividades escolares o extraescolares, y en media la suspensión y la condicionalidad. Por lejos, la práctica más frecuente es la anotación negativa y eso va dando cuenta como de una ruta de castigo que comienza siempre por la anotación negativa, que es el instrumento, el elemento que las escuelas además requieren utilizar como evidencia, ¿cierto?, ante los apoderados o ante la propia superintendencia si viene en relación a alguna denuncia. Son mucho más frecuentes en la enseñanza media. Y acá un dato importante es que no se distribuyan normalmente o homogéneamente en los distintos tipos de estudiantes de Chile, sino que quienes reciben más prácticas punitivas son hombres, estudiantes de nivel socioeconómico bajo, e incluso aquellos que tienen un nivel socioeconómico más bajo relativo respecto de su grupo
de compañeros de colegio. Aquellos cuyos padres o cuidadores valoran menos la educación, hay una pregunta que tiene que ver con, que pregunta eso, en una escala de 1 a 10, ¿cuánto valoran la educación? Y también los estudiantes con necesidades educativas especiales, con diagnóstico por PIE, especialmente aquellos con déficit atencional. Encontramos que también su uso se asocia a un peor rendimiento en CIMSE y también en los IDPS. Luego hicimos un análisis documental con todas las escuelas del 2018 de Chile. Identificamos, haciendo uso de una distribución de percentiles, aquellas escuelas, establecimientos escolares de todos los tipos de dependencia que tenían más altas y más bajas prácticas de tanto de sanción punitiva como de ordenamiento por habilidad académica. Hicimos un estudio documental teniendo como corpus textual el PI, el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento Escolar, incluido el Manual de Convivencia, y también el Reglamento de Promoción, Evaluación y Calificación. Y muy brevemente encontramos que habían diferencias respecto a cómo las escuelas se muestran, ¿es cierto?, al resto de a sí mismas, a los estudiantes, pero a todo Chile. Estos son documentos que son públicos, están en las páginas web de la escuela. Encontramos que las escuelas con alta frecuencia de prácticas punitivas de ordenamiento en general eran más liceos técnicos profesional, en general tenían más hojas que había que analizar, o sea, mientras más reglamentan, pareciera que eso reglamentan más hacia lo punitivo. La escuela se narra a sí misma como una escuela salvadora, como centro de formación, y la salvadora en relación al contexto de pobreza, donde las familias son construidas como poco cooperativas, asociadas a entornos más precarios, las que deben ser informadas, orientadas, y donde los valores que se promueve, el ideal de estudiante, tiene que ver con promover valores de respeto, responsabilidad y esfuerzo para un ingreso temprano a un mercado laboral. En cambio, las escuelas con bajas prácticas punitivas, en general, eran o liceos bicentenarios o colegios particulares católicos, particulares mencionados católicos, donde la escuela se construye, se narra a sí misma, se presenta al mundo como una escuela exitosa, se narra en base a logros, hay un fuerte sentido de identidad institucional, y aquí ocurre una cuestión muy importante, que es que en realidad en ambos casos las prácticas ocurren prácticas de exclusión antes de ingresar a un mundo que quizás puede ser inclusivo, eso un poco lo estamos viendo ahora, en el sentido de cómo se define la cultura inclusiva, pero ojo que aquí se trata de establecimientos que tienen aún prácticas de selección académica, por lo tanto ocurre lo que la literatura llama el descreme en relación a la posibilidad de contar con un grupo más homogéneo, ¿cierto?, estudiantes, que es algo que el principio de la ley de inclusión ha ido disminuyendo. El argumento está ahí presente. Y entonces, los valores que se promueven para estos estudiantes no son solamente individuales, de responsabilidad y respeto, sino también colectivos, más comunitarios, solidaridad, valores prosociales, donde además el estudiante ideal es un estudiante integral, tanto académico, moral, social, espiritualmente, y donde las familias también se visualizan como más aliadas, como los primeros adultos responsables. Esto nos lleva a la noción primaria con que partimos, la idea de la inclusión excluyente, que es un concepto elaborado por Silvia Greenberg, Alfredo Veganeto, por latinoamericanos, que tiene que ver con esta idea de que la inclusión en Latinoamérica parece que no se entiende de la manera en que se entiende en otras partes del mundo, se entiende muchas veces como algo selectivo, como un privilegio, como que sí podemos incluir, pero cuando juntamos a todas las manzanas más parecidas unas con otras. Es decir, la inclusión es para algunos estudiantes o para algunas escuelas, soy una escuela inclusiva porque recibo puros estudiantes pobres, o la inclusión es un privilegio y tú tienes que ganarte, dice como meritorio, de recibir un contexto o un ambiente escolar inclusivo. Luego hemos avanzado a estudios de casos haciendo uso de etnografía de dispositivos, que es un tipo de etnografía escolar, y aquí les quiero contar que de ese conjunto de escuelas que a nivel nacional habíamos identificado como con altas y bajas prácticas punitivas y ordenamiento, lo que hicimos fue, o estamos haciendo en realidad, es mostrarle a los establecimientos escolares, estamos trabajando con dos escuelas, colegios de distintas dependencias con altas y 2 con bajas, y hemos elaborado esta como imagen visual que de alguna manera la metáfora es como el velocímetro.
cuánta marcha tiene la escuela respecto del uso, el nivel de uso, el nivel de aplicación de medidas punitivas, que se entienden como las que le he dicho: no participación en actividades, condicionalidad, suspensión, cambio de curso, intento de expulsión, en el caso de las anuales. Ahí habían, para el caso de los estudiantes, los apoderados, ¿cierto? Y también las tenemos para las mensuales. Y entonces acá la invitación que hacemos a los establecimientos es a poder mirarse a sí mismo y compartir con nosotros algunos análisis conjuntos, compartidos, interpretativos respecto de por qué usan tantas o tan bajas. Para la que estamos mirando ahora serían las escuelas con una, digamos, marcha 1, en el sentido que el nivel de prácticas punitivas anuales reportado por apoderados de segundo medio y por estudiantes de segundo medio es baja. Entonces acá uno lo que ve son los cuadraditos, mientras más cuadraditos en colores significa que más hay, y acá están las diferencias por hombre y mujer. Entonces mostramos estos resultados de manera visual, gráfica, y luego realizamos con ellos un taller de análisis participativo, donde les hacemos este tipo de preguntas, que son las mismas que le hicimos al sistema SAC de nivel central. ¿Por qué creen que ocurren? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo se abordan? Y luego ya respecto a la escuela misma, cómo ven esta situación en su propia escuela, cuáles serían los momentos espacios en los que ocurren, por qué creen que ocurren, cuáles son los efectos, ya no a nivel nacional, sino en su escuela, de sus estudiantes, y cuáles son las posibilidades de transformación, es decir, qué tipos de prácticas disciplinarias no punitivas, en la línea, ¿cierto?, de lo formativo, lo preventivo que estamos hablando aquí, lo colaborativo, observan en su propia escuela cuáles son los ejes de posibilidad. La información la codificamos, ¿cierto? La estamos analizando de manera cualitativa y estamos generando estos mapas conceptuales, podríamos llamarlos, donde a partir de los resultados del taller de análisis participativo realizamos entrevistas activas con los participantes. En este caso era con una directora de la Escuela 1, quien también se narra la escuela a sí misma en transición. Esta es una escuela que tiene las más altas prácticas punitivas del país, y lo que señala el equipo directivo, el equipo ampliado, es que en realidad hay un fuerte peso de la tradición de una cultura chilena muy punitiva que se aplica, se reproduce en la cultura escolar, que los profesores antes lo hacían muchísimo, muchísimo más, y que Inspectoría vino como a cambiar eso. Entonces habla de una transición de una cultura, le ponen un número de años, y que ahora la política de convivencia escolar les ha ayudado en ese sentido, y están transitando hacia lo que ven acá en naranjo, a medidas más formativas, con un cambio en los docentes, pero con alta resistencia de docentes que resisten al cambio. Tiene que ver con la modificación de las prácticas de aula, lo que les lleva al punto de acá arriba, que es como que en realidad para cambiar el aula, las prácticas de gestión colaborativa de conflictos en el aula, lo que hay que cambiar es el currículum. Partieron con decreto 83, ¿cierto? Evaluaciones diferenciadas, y ahora el nuevo decreto de promoción, evaluación y calificación también es importante. En las escuelas de bajas prácticas, como les dije, lo que encontramos este día como la inclusión excluyente, en el sentido que te invito a una cultura donde no te vamos a castigar, no te vamos a sancionar, hacemos otro tipo de práctica, pero seleccionamos previamente. Entonces eso transforma una suerte como de nicho social de privilegio, un club social. Y acá ustedes pueden visualizar cómo para este establecimiento la ley de inclusión en realidad es un problema, ¿no? Porque les tensiona la posibilidad de poder seleccionar a los estudiantes, lo que hace que el ajuste con el proyecto educativo institucional que hacían antes, ¿no? Donde invitaban por una suerte de, y esto es palabra textual, discriminación positiva hacia los estudiantes que no se ajustan al proyecto educativo individual, al PI del estudiante, al sello educativo del establecimiento, son invitados con cariño y cuidado a ¿cierto? Matricularse en otro establecimiento. Estoy usando también como palabras más textuales de los establecimientos, y que en términos de discurso sirven para justificar la mantención de las prácticas. Entonces, también ellos se viven en transición por los efectos de no solo la ley la ley de inclusión, ¿cierto? El sistema SAE, sino el ambiente, la cultura de inclusión que eso está instalando en Chile. Y acá hay algunas citas textuales sobre los efectos. Dice, por ejemplo, una encargada de convivencia: bueno, en realidad cuando los estudiantes son sancionados muchas veces, eso sí tiene un efecto sobre la deserción escolar, sobre el 2x1. También tiene efectos sobre el sistema educativo. Por ejemplo, dice, en realidad
un niño que suspendió generalmente presenta un tipo de conducta que en alguna otra ocasión lo va a llevar al mismo problema. Es decir, los establecimientos se dan cuenta que cuando ellos castigan al estudiante, en general el estudiante no cambia, repite la conducta, y lo que ellos van haciendo es que el sistema, ¿cierto? El sistema escolar, esa escuela particular, lo va sacando, lo va echando. Pero el estudiante llega a otro establecimiento donde es como que nos vamos trasladando el mismo problema y no nos hacemos cargo de la inclusión en el sentido de resguardar y proteger las trayectorias escolares de los estudiantes. ¿Y para dónde vamos? O sea, con la pregunta respecto de la transformación, dice aquí una profesora, mira, en realidad quizás un aporte, Inspectoría en realidad tiene un registro, un catastro de los niños que son desertores, bueno, después cambia de palabra, que son suspendidos, que han desertado, está el resultado histórico, quizás lo podríamos ver en términos históricos, y me parece que eso nos lleva ¿se acuerda el documento del BI respecto de los sistemas de alerta temprana en el fondo? La investigación acción participativa que estamos realizando en paralelo en el marco de este FONDESI con otros dos establecimientos, que uno es municipal, otro particular subvencionado, que esto ya es no solo como la entrevista, el grupo focal, la observación participante, estamos colaborando con ellos bajo un diseño participativo llevamos más de 2 años trabajando con ambos establecimientos. ¿Y qué es lo que encontramos? Que en realidad estas escuelas que autónomamente de manera autogestionada han buscado avanzar hacia formas de convivencia más inclusivas, menos excluyentes, ellas mismas van identificando que un tema central es aumentar la voz de los estudiantes, dar voz, como el voice que habla en los estudios de valor público en educación, mediante distintos mecanismos de participación estudiantil. Esto claramente genera tensiones, la tensión que señalaba Magdalena de la soledad del equipo de convivencia, que es una soledad sobre todo vivida respecto de los profesores de aula y de cuánto nos pescan o no en las cosas que queremos hacer. Un tema importante es cómo después de generar mecanismos para escuchar, porque mucho del trabajo en las dos escuelas ha sido cómo generar ellos entrevistas o quizás una encuesta, y luego de eso el gran problema es una vez que los escuchamos, ¿qué vamos a hacer con esta información de manera tal que sea real y que no sea pseudo participativa? Escuchar a todos los estudiantes, no solamente a los líderes positivos o a los que más hablan. Y de ahí cómo incorporar las necesidades y propuestas de los estudiantes y luego cómo hacerlas sustentables en el tiempo. Pero ojo, que aquí, y si volvemos a la idea de las trayectorias y los sistemas de protección de trayectorias a través de, por ejemplo, acá tienen uso de inteligencia artificial, etc. Todo el mundo está poniendo ideas respecto de qué hacer. Nosotros acá, la idea nuestra tiene que ver con que sí hay que mirar el mundo gris de los procesos que ocurren, pero no solamente del comportamiento individual de los estudiantes, sino como del comportamiento, de los repertorios comportamentales que van teniendo los establecimientos, las escuelas, cuando lo que van haciendo es generar políticas, prácticas, y por lo tanto instalando y perpetuando culturas punitivas, segregadoras y excluyentes, que finalmente operan como microexclusiones. Y aquí voy terminando. En ese documento se plantean, por ejemplo, como definición de comportamiento, conductas de riesgo, nivel de compromiso, y como factores institucionales, lo típico, el clima social académico, los recursos. Aquí quizás nuestro énfasis, y creo que Isidora dijo algo de esto, es pongamos el ojo en la interacción entre los factores individuales y los factores institucionales. Y fue la propia Isidora la que me ofreció, cuando conversamos de este seminario, la idea de hablar de las microexclusiones, como que para ustedes nosotros lo que trabajamos son microexclusiones. Y yo creo que tienen razón, no lo habíamos puesto, no lo habíamos pensado así. Me hizo pensar en el concepto microagresiones, que es un concepto que viene del análisis interseccional, de los movimientos basados en teoría feminista, ¿cierto? De race, class, gender, la idea como de que en realidad hay humillaciones breves, diarias, cotidianas, de carácter verbal, conductual y ambiental, que a diferencia de las victimizaciones, estas pueden ser intencionales o no, pero siempre comunican hostilidad, desprecio, ofensa, insulto a personas o grupos cuya identidad está socialmente devaluada y marginalizada. Y me parece que esa es la invitación a mirar la convivencia dentro de la inclusión, pero entender que la convivencia hoy día fundamentalmente se está siendo gestionada de una manera más punitiva que formativa, que de una manera más excluyente, muchas veces que incluyente, y que cuando hay espacios de inclusión son para algunos. Y eso va operando a través de microexclusiones. Estos datos estamos tratando, ¿cierto?, de producirlos a modo de comunicaciones escritas y esperamos que luego ustedes también puedan acceder a ellos. De todas maneras, habían dos que están disponibles en Google Scholar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Verónica. Qué interesante cómo nos vas ayudando a tener esta toma de conciencia de estas prácticas, ¿no? Que se nos van pareciendo difusas de repente en la cosa cotidiana, en el día a día, en los tiempos, como que no va habiendo un momento que nos permita reflexionar y ahí permitirnos mirar con claridad y tomar las mejores decisiones. Muy interesante. Entonces vamos a hablar ahora en este ratito de que las preguntas que nos han hecho la gente que nos está escuchando. Y nos parece, quería contarles antes de decir la consulta, que en este momento tenemos participantes de Viña, de Concepción, Chillán, Maipú, La Calera, Graneros y Calle Larga. Es decir, el webinar está de alguna manera cumpliendo el objetivo en términos de llevar esta información a lo máximo posible de espacios en nuestro país. Esta pregunta nos realiza una persona que dice lo siguiente: ¿qué podemos hacer con aquellos establecimientos en que priman la competencia, la prioridad de la evaluación docente y la excelencia académica? Y por otro lado, y junto con eso, ¿cierto?, existe mucho agobio docente en lo administrativo. ¿Qué se puede hacer con ese tipo de establecimiento para transitar de alguna manera los cambios que se están y ustedes nos están invitando a realizar? ¿Quién quisiera compartir una respuesta? Isidora, Verónica, Joaquín. Mira, yo voy a partir. Yo creo que esas escuelas tienen cosas avanzadas, porque para lograr eso se requiere mucha organización. Y ser capaz de organizar una escuela no es nada fácil, son muchas personas. Y lo que es necesario en esa escuela es poder empezar a mirar, leer y darle crédito a una gran cantidad de investigación que muestra que si vamos incorporando espacios de bienestar, espacios de participación, espacios de formación socioemocional, más bien eso último significa espacios para metodologías que permitan participación y colaboración y comunicación, que es lo que genera la formación socioemocional. Si esas escuelas empiezan a darse cuenta que eso ayuda a lo que ellos quieren, porque finalmente las escuelas a las que te refieres son escuelas que lo que están buscando es excelencia académica. Si se dan cuenta que la investigación muestra que eso está relacionado con excelencia académica, esta otra parte, es cuestión de que usen su propia capacidad de organización para ir generando espacios, haciéndole espacio a estas nuevas maneras, agregar estas nuevas maneras y sacar aquello que entorpece estas nuevas maneras. Por ahí daría yo una pista. Yo señalaría que esa pregunta, a ver, existen escuelas en Chile. Las que yo les mostré son establecimientos reales. Y cuando hicimos un estudio parecido, pero hace hartos años atrás, hace 10 años atrás, 2011, con los datos de PISA 2009 respecto del ambiente escolar, si ustedes revisan ese estudio, en realidad encontramos lo mismo. Mi gran sorpresa en este Fondesit fue que encontramos lo mismo que encontramos hace 10 años. Solo que hace 10 años mirábamos quiénes eran las escuelas que tenían mejor rendimiento académico según PISA y mejor ambiente escolar y qué es lo que hacían. Y lo que encontramos eran que las escuelas, que los establecimientos eran liceos de excelencia, y el estudio cualitativo que hicimos era uno solamente de mujeres, y que tenían muchísimas prácticas de lo que hoy podríamos llamar inclusión, alta cohesión entre pares, mucho apoyo pedagógico, apoyo social a los padres apoderados, en un ambiente absolutamente de excelencia académica. Y lo lograban. Ahora, ¿a qué costo también? Y eso tenía que ver con el ajuste de la estudiante y la familia del estudiante, el perfil al proyecto educativo. Y esto fue antes de ley de inclusión. Ahora, los liceos bicentenarios, ¿cierto?, siguen existiendo. Entonces, expresa lo que tenemos en Chile. No todos los establecimientos, obviamente, con excelencia académica logran un alto nivel de cohesión, de adhesión,
de inclusión y de sentirse como comprometido con el establecimiento, pero hay algunos que sí. El problema que tenemos, veo en Chile, es que eso lo dejamos como posibilidad solamente para aquellos establecimientos que homogeneizan la diversidad de sus estudiantes. El problema que tenemos en Chile es la convivencia en contextos realmente diversos. O sea, ¿qué vamos a hacer en 10 años más cuando ya el sistema de admisión escolar, si es que no se cae, ¿cierto? Y esperemos que así sea, que no se caiga, genere la diversidad socioeconómica que requiere el país para una inclusión social? Ok, gracias Verónica, gracias Isidora. Les voy a compartir la siguiente pregunta. Esta va más bien orientada a Magdalena Sánchez, que de alguna manera por la exposición que ella nos compartió. En los 3 estudios se constató un tránsito desde un enfoque punitivo a uno formativo, ¿no? Los 3 estudios que ustedes expusieron. Este tránsito es sobre todo discursivo, pero en la cotidianidad de la escuela prevalecen las prácticas punitivas más bien, ¿no? ¿Cómo podríamos apoyar este tránsito para hacerlo más ágil, más extendido, más efectivo? Gracias, Magdalena. Bueno, efectivamente, como yo dije en una de las láminas finales, yo creo que un punto importante es no apurar los tránsitos. Entonces, el hacerlo más rápido tal vez no es hacerlo mejor. Creo que eso es importante, requiere de mucha paciencia, como decía la pregunta anterior, hay agobio en los equipos directivos, en los equipos de convivencia, en los equipos docentes. Entonces, yo creo que varias de las facilitadores que mencioné antes pueden ayudar. El tema de que los liderazgos estén muy convencidos respecto de el querer avanzar hacia este enfoque más formativo y que eso lo vayan transmitiendo y sensibilizando a toda la comunidad educativa. El que los líderes estén convencidos es fundamental, pero no es suficiente. Entonces creo que por ahí hay un punto muy, muy importante. Y por otro lado también el convencimiento y el ir viendo, ir valorando los efectos, lo que va pasando. Es un camino que tal vez tiene frustraciones, pero también tiene éxitos. Yo creo, y lo que he visto en la evaluación de varios programas, es que hay que tener éxitos a corto plazo. Si bien los cambios suceden a largo o mediano plazo, los éxitos, ir reconociendo las experiencias exitosas en estos cambios son súper importantes. Entonces, tal vez esas 2 cosas yo creo que son algunos de los muchos factores importantes para poder transitar hacia un enfoque más formativo. No sé si las demás también quieren comentar. Sería ideal si pudieran comentar, sí. Verónica, ¿sí? Yo mencioné uno que es el mismo resultado al que llegó el estudio de valores y focus sobre los reglamentos. O sea, que la participación de los estudiantes es un foco clave, pero no es fácil. O sea, es como nadie dijo que es fácil, pero que es relevante e importante, lo es. Respecto de otros, me parece que la gestión colaborativa de conflictos que mencionó Magdalena es como muchas escuelas se piensan la gestión colaborativa del conflicto como mediación, arbitraje, y eso sigue siendo un lenguaje todavía muy como judicializante la convivencia escolar. Porque son mecanismos que también vienen de esa historia. Y no digo con eso que no se debieran hacer, sino que en realidad el nudo crítico es los profesores en el aula y cómo gestionan el conflicto en el aula antes de que pase a donde pase, que generalmente es a inspectoría. Y es el equipo encargado de convivencia que entonces en vez de retar y sentar y que mire la pared o llamar al apoderado, entonces hagamos mediación. Pero entonces el problema persiste porque no se resolvió en el aula. Ni siquiera en nuestra investigación de acciones participativas hemos logrado avanzar al nivel de aula. Así que creo que ese es el gran punto. El trabajo que realizan los profesores y el agobio tiene que ver con el tiempo. Porque ayer conversábamos cuando preparamos este seminario, no es que los profesores no tengan tiempo, tienen tiempo. Lo que pasa es que tenemos un gran sistema de presión de la prueba, del CIMSS, de la PSU, con consecuencias muy altas para las escuelas, entonces están tras, obviamente, la zanahoria y el garrote que les pone el sistema educativo, que nos ponemos nosotros como sociedad que también avalamos eso,
y que hace que entonces todo lo demás sea secundario. Y me parece que las condiciones del tránsito tienen que ver con modificación de política que permita generar otras prácticas y eso va instalando otra cultura. Creo que la buena noticia es que se está viendo. En el Observatorio de Trayectoria Escolar hemos identificado, el CIAE ha identificado que ha ido bajando la deserción, los datos de deserción, también han ido bajando los datos de repitencia, van bajando los datos de ordenamiento por rendimiento académico. Se fijan como que no puede ser casualidad que estos datos duros nos van mostrando que las prácticas han ido cambiando, a pesar de unas culturas altamente segregadoras, excluyentes y punitivas. Entonces, el punto pivote me parece que primero es inspectoría, cambiar el rol de inspectoría. Encargados de convivencia escolar mediante la Política Nacional de Convivencia Escolar se sustenta mucho en ella porque tiene un foco formativo cada vez más, pero el nudo crítico de verdad está en el aula y en la convivencia pedagógica. Muchas gracias. Hay un aspecto importante que aparece en los estudios, ustedes lo han mencionado de manera transversal, que es la situación de la participación. Y entonces, ¿cómo, si bien están estos espacios de participación, de alguna manera, incluso están institucionalizados, ¿cierto? Y la cultura dificulta que esto se abra. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se puede realmente mejorar que la participación sea un efecto real y no solamente declarativo, que un poco veíamos esa diferencia? Si nos pudieras comentar, o quién quisiera tomar la palabra. Iba a decir Verónica, pero puede ser cualquiera si alguien quiere tomar la palabra. Porque el tema de la participación apareció en los 3 estudios, muy interesante. Sí. Hay un artículo que publicamos en la revista de la Universidad de Chile de Psicología que se llama La participación estudiantil en escuelas con alta convivencia, algo así. Y lo que encontramos son distintas formas de lo que la propia UNICEF llama pseudo-participación. La escalera de participación infantil, ¿no?, que es muy promovida por UNICEF, nos habla de una pseudo-participación toda vez que la participación no es percibida como auténtica por los estudiantes, es muy adultocéntrica y es muy tutelada, en el sentido de que los adultos de la escuela deciden quién, cómo, dónde, cuándo y sobre qué se participa. Y eso es complicado, primero. Cuando se avanza a formas de participación menos tutelada, que ya es un avance, o sea, que en realidad los estudiantes puedan decidir sobre qué quieren participar, y yo creo que ese es el tema que dice Isidora, por eso, como no ocurre, entonces la demanda, ¿no? O sea, y de ahí la escalada del conflicto. Y entonces, lo que nosotros hemos visto es que, por eso puse que no es solamente uno, es generar como los diagnósticos que permitan aumentar la voz, es como subirle el volumen a los estudiantes, porque lo que hacen las prácticas de sanción es bajarle el volumen, echarlos, ¿cierto? Cuando los echamos, en realidad bajamos el volumen a escuchar sus necesidades, sus problemas, sus justificaciones de por qué esto es injusto o no es injusto. Hay un artículo en Psicoperspectivas publicado sobre las anotaciones negativas, en el que hicimos una comparación con las de Buenos Aires, que tienen registros, ¿cómo se llama? Como registros de, no me acuerdo, registros de algo. A diferencia de Chile, que tenemos como la anotación negativa y ya está, que es el profesor, y a veces el estudiante ni siquiera se la muestran, ni siquiera sabe lo que ahí se nota. En Argentina, por lo menos en esa provincia de Buenos Aires, era obligación que el estudiante no solamente tuviera conocimiento, sino que como su propia versión de los hechos. Entonces, aumentar la voz, pero luego el otro nudo crítico es qué hacemos con eso. Y que es algo bien importante, es muy parecido aquí a la mediación en el sentido que tú tienes las dos partes y la escuchas, o sea, también la mediación es un mecanismo de aumentar la voz, pero luego se hace algo, y creo que ese es el valor de la mediación del arbitraje en el sentido de se escucha y luego se llega a un acuerdo, a una solución. Y cuando eso no se hace, los estudiantes reclaman mucho y se resiente. Y eso tiene efectos en la historia de la escuela para los estudiantes, como que hay un efecto transgeneracional
que cuando llega la siguiente generación y les proponen, quieren, básica, por ejemplo, enseñanza básica, tenemos que armar centro alumno, ya nadie postula, porque todos saben que el año pasado ganó la directiva que no quería a la escuela, ¿cierto? El director, que fueran ellos, entonces por arte de magia se eliminó esa directiva y entonces nadie sabe lo que pasó. No, o sea, es como que si en democracia, ¿cierto? Hiciéramos eso, nadie querría ir a votar, a la siguiente tampoco. Y entonces, claro, pasan esas cosas. Exactamente. Sí. ¿Isidora? Sí, yo creo que el tema de la participación, esto es como un poco obvio lo que voy a decir, pero participar implica estar dispuesto al cambio. Y eso no pasa en Chile en general. O sea, en el sistema de aseguramiento de la calidad es cosa de mirar el dibujo donde se muestra el sistema, cómo son estas distintas instituciones, y todas las flechitas van hacia la escuela, no son de la escuela hacia las distintas instituciones. Entonces, tenemos un sistema escolar que no propicia la participación ni de los profesores, ni de los centros de estudiantes en el mismo sistema de aseguramiento. O sea, para armar el sistema de educación no están presentes ellos, y por eso en nuestras investigaciones los dirigentes estudiantiles dicen: nosotros no hablamos de participación, hablamos de demandas. No están invitados a participar. Ahora, los directivos con sus sostenedores tampoco. ¿Cuántas veces uno está en reunión con los directivos y el sostenedor, que es el mismo que pagó la asistencia técnica, está llamando al director, que van asustados donde su sostenedor? Y los profesores se quejan de falta de participación mucho más que los alumnos. De hecho, los alumnos están como acostumbrados. Entonces hay un sistema de no participación que creo que se nos va en contra, porque creo que si todos participáramos sería mucho más fácil y mucho mejor nuestro sistema educativo. Es decir, si tuviéramos un sistema educativo súper bueno, que tuviéramos mucho éxito, quizás, bueno, que nadie participe para que no cambie nada. No estoy de acuerdo con eso, pero podría ser. Pero tenemos uno que tenemos tantos problemas que más vale que abramos la participación y que logremos lo que decía, no sé si se acuerdan, en una de las investigaciones de este reglamento había un chico dirigente de centro alumno de básica, ni siquiera era de media, que decía: a los profesores les convendría que participáramos, porque nuestra idea a ellos les convendría, serían mucho más felices, les iría mejor. O sea, eso, quería recordar que vivimos en un sistema que es poco participativo en general. Sí, gracias. Y Alejandra Vergara nos consulta: ¿qué prácticas concretas se pueden utilizar cuando los alumnos no están motivados y los apoderados no están comprometidos con la educación de sus hijos? Difícil pregunta. ¿Quién nos da luces en esta? Claro, ese es como el contexto más difícil. Si ustedes se fijan, lo que suelen hacer las escuelas es aplicar más prácticas punitivas a aquellos estudiantes cuyos padres valoran menos la educación. Y con eso generamos el ciclo de la exclusión, no solamente escolar, sino social. Es como que lo reforzamos. Y ahí la idea de la microexclusión no es que lo hagamos intencionalmente, de adrede, es como que se nos sale, porque somos un país también segregador, excluyente. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido, y te hablo desde la experiencia de un establecimiento de la quinta región con el que estamos haciendo la IAP, que es un subvencionado y que tenía, ¿cómo se llama? Los niños viven o sea, era antes un orfanato, como se decía antes, y hoy día hay algunos estudiantes que todavía viven, pero en general no. Entonces, los establecimientos tienen sus historias. Y lo que hicieron, y la razón por la cual nosotros empezamos a trabajar es por altos niveles de violencia muy fuerte, que requerían contención física de muchas personas en el patio cuando ocurrían cosas en el aula. Estamos hablando de ese nivel de conflicto. Y entonces estaban preocupados, ¿cierto?, por estos estudiantes, y lo que empezaron a hacer es aumentar esa idea de dar voz. Y lo hicieron a través de empezar a escuchar a los estudiantes,
a través de pequeñas como mini entrevistas que les iban haciendo, sumado con dibujos, y se fueron dando cuenta, por ejemplo, que recorrer el espacio, o sea, como el trabajo con el territorio, qué significa para ti la escuela, cómo te gustaría cambiarla, y después hacer pequeñas cosas con esos cambios, de manera que los estudiantes vieran que sí, sí te escuchan, y cuando uno ve que te escuchan porque haces algo con esa información. Había un muro de los lamentos, algo parecido, o sea, había un lugar donde los niños iban a llorar, y todos sabían que ahí era el lugar donde los adultos no podían entrar, y los adultos nunca habían entendido cuál era el rol de ese lugar. Entonces, como quebrar ese espacio también entre como el mundo de los jóvenes y los adultos, permitiendo abrir una puerta que es la real escucha, es posible. Claro que es posible hacerlo, pero obviamente la escuela y sobre todo el equipo directivo tiene que estar muy alineado con la idea de que queremos hacerlo, porque si no es pseudo participativo. Entonces, yo pienso que para aumentar la motivación de aquellos estudiantes es muy importante escuchar y luego hacer algo con esa información, y que eso sea visible para los estudiantes. Ok, gracias. Isidora, ¿qué nos dirías tú con relación a estas prácticas concretas que nos pide Alejandra? Yo estoy en la misma línea que la Vero. Creo que lo primero que habría que hacer es preguntarle tanto a los apoderados como a los estudiantes qué los desmotiva y qué los motivaría. Y decidir entre los mismos estudiantes cómo hacer aquello que los motivaría, y entre a profesores también y los apoderados también. Estoy absoluta y completamente segura que podríamos tener muy buenas ideas. Ahora, habría que implementarlas, como dice la Verónica. Pero las ideas como muy tiradas de las mechas, cuando aparecen, cuando ya se empiezan está bien que aparezcan, hay que dejar que aparezcan todas, pero cuando se empieza en grupo a ver qué se puede hacer y qué no, y qué se puede empezar a implementar, generalmente aparecen como prioritarias las que son más cuerdas o más viables o más no son tan descabelladas. Yo encuentro que tan simple como eso. Nada de esto es simple, entre paréntesis. O sea, es simple y no simple, porque preguntar a la gente por qué está desmotivada no es tan difícil. Lo difícil es decidirse uno a que es valioso lo que va a decir las demás personas y que entre todos tenemos que hacer la escuela. Decidir eso uno. Para mí fue muy importante una directora que una vez dijo: yo entré con tantos planes para ser director, tenía tan claro cómo quería que fuera la escuela, y de pronto me di cuenta que la única manera que yo tenía de ser un buen director era hacer la escuela que quería la gente, mis profes, en este caso, los apoderados. Y tuve que dejar abajo todos los papeles que tenía de cómo iba a ser la escuela ideada por mí, para ser líder de una escuela ideada por todos. Esa es una actitud interesante, Sí. distinta a la que uno tiene. Como nos comentaba Magdalena, ¿cierto? Tener la convicción como resultado, ¿no? Tener la convicción y entonces generar este espacio colaborativo y hacer los cambios lentos, pausados, sostenidos, ¿cierto? Pero que realmente conduzcan a lo que se está pensando. Bueno, y en perdón, ese... Sí. pero quiero agregar algo que decía la Magdalena, que rápidamente tenga algunos efectos. O sea, el cambio es largo, pero tiene que tener efectos rápidos, y si no... Y visibles para los estudiantes, visibles para los padres. Eso es importante. Sí. Yo lo que quiero agregar es como gestión en pandemia. La gestión de la convivencia con la pandemia ha estado puesto el foco, siento, en bienestar. Y muchos establecimientos hicieron esto que les mostraba, o sea, la gestión de la trayectoria pasa por el contacto, llamar al estudiante, tener como la grilla, dónde están todos los estudiantes, quién tiene o no tiene conexión, cuáles son las situaciones, y eso es escuchar, ¿no? Entonces, la baja, o por lo menos que no haya aumentado la deserción tan drásticamente como se pensaba, probablemente, no sabemos, pero yo apuesto que tiene que ver
con la gestión 1 a 1, también que fueron haciendo desde el modelo como de Whole School Approach, de escuela total, que en el fondo es poner el foco en promoción y que es contacto, es escuchar. Entonces, cuando tú haces eso, eso ya es preventivo. De todas maneras. Y entonces, en ese sentido, queremos compartir este siguiente video, que de alguna manera nos habla de la inclusión y un poco lo que planteaba justamente recién, ¿cierto? El tú a tú, que yo te veo, te distingo, te incorporo, ¿no? Entonces, si nos podemos ver este video, va a salir, va a salir. Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la abuela! Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Bueno, y con esto queremos despedirnos de ustedes. Muchas gracias por su presencia en este webinar, por sus preguntas. Muchas gracias a los panelistas, Isidora, Joaquín, Magdalena, Verónica, Pablo, a la UNICEF que permite este encuentro. Y qué interesante, qué ganas de seguir aprendiendo sobre esto que nos desafía todos los días y está siendo muy pertinente en nuestro momento actual. Así que estén muy bien, muchas gracias y nos volveremos a encontrar en otro momento. Que estén muy bien. Chao.